Buen día, mi nombre es Andrés Peña, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Vamos a dar inicio a la sustentación o a la exposición del componente práctico de software para ingeniería. En primer lugar, tenemos la interfaz del programa Scilab, nuestro software de modelamiento matemático. Por este lado tenemos el explorador de carpetas. Por este lado tenemos el buscador de variables, el que aquí se nos va a almacenar cada variable que nosotros ingresemos. Por este lado tenemos el historial de comandos, es decir, de que cada comando, cada función que nosotros generemos en nuestros programas nos va a quedar almacenada aquí como un acceso rápido para ingresar a ellas. Por este lado tenemos la casilla para crear scripts o líneas de código, o comúnmente pseudocódigos para crear la programación de algún programa. Entonces simplemente si queremos crear algún programa damos clic ahí y en este caso se nos va a abrir una ventana posterior a ella. Aquí ya tengo las dos líneas de código o la programación de los dos programas que nos piden en el componente. Una es que tenemos que generar un número aleatorio y almacenarlo en un vector y determinar cuántos de ellos son números pares e impares. Y otro, un programa que nos almacene la temperatura de 3 tanques y nos diga básicamente cuál de ellos es la mayor, la menor temperatura o si tiene la misma temperatura. Entonces para el primer ejercicio o el primer programa lo que hice básicamente fue primero definir las variables A, B, C, que en este caso serán los componentes o las variables donde va a guardar cada componente del vector. La variable par es cuando nos va a decir de que si el número es par, o la variable impar. En este caso pues comenzamos con un ciclo while donde vamos a empezar a definir o a decirle a nuestro programa que nos genere un número. Aquí tenemos la función run y la función round para empezar a generar un número aleatorio y redondearla. Después de eso, posteriormente pues mostramos al usuario nuestro vector ya generado, y a esto pues empezamos a determinar si el número es par o es impar. Para esto utilizamos la función módulo y entramos a un condicional y decimos que si el residuo es 0, entonces el primer número es impar, si no es impar, y así sucesivamente para cada elemento del vector, una combinación entre if y else. Vamos a ejecutarlo, le damos acá y él nos genera el vector, nos lo descompone, en este caso 725, y nos dice que el primer número es impar, que el segundo número es par y el tercer número es impar, y nos dice cuántos números tenemos. En este caso tenemos un número par y dos números impares. Vamos a darle nuevamente a ejecutar y nos genera 222. Nos dice que el primer número es par, segundo par y el tercer par, y que en total tenemos tres números pares. Para el segundo programa lo que hago también es básicamente definir las variables, que es lo primero que se debe hacer, definir las variables y empezar a pedirle al usuario la temperatura, o que nos ingrese la temperatura de dichos tanques, tanque 1, tanque 2 y tanque 3. Y para esto pues vamos a empezar en un condicional para determinar si el tanque tiene, dicho tanque tiene una menor o una mayor temperatura. En este caso empezamos con el primer tanque y le decimos de que si el tanque 1 es menor al 2, y que si el tanque 1 es menor al 3, y que si el tanque 2 es menor a 3, y así sucesivamente, esto para cada tanque. Entonces una combinación de if y else if, y así sucesivamente para cada temperatura de cada tanque. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces nos pide que ingrese la temperatura del tanque 1, en este caso vamos a ingresar una temperatura de 85 grados centígrados, y el programa nos dice que nos afirma que la temperatura del tanque 1 es de 85 grados Celsius. Igualmente así para todos los tanques, 52 grados Celsius y 12 grados Celsius. Entonces
nos dice que el tanque 1 tiene la mayor temperatura de todos, 85 grados centígrados, y que el tanque 3 tiene la menor temperatura de todos. Vamos a volver a ejecutarlo con diferentes valores. En este caso vamos a colocar los mismos valores, 65, 65 y 65 grados de temperatura para los tres tanques. Nos dice que todos los tanques tienen la misma temperatura. Vamos a volverlo a ejecutar. 98, 102 y 58. El tanque 2 tiene la mayor temperatura, el tanque 3 tiene la menor temperatura. Entonces eso es básicamente el funcionamiento de estos programas. Y como ya les había explicado antes, aquí está el visualizador de variables, o donde se almacenan mis variables, tanque 1, tanque 2 y tanque 3, con un valor de 98 grados, el que hemos ingresado, 102 grados y 58 grados, e igualmente para el historial de comandos. Para el siguiente ejercicio vamos a asignar una variable el valor de una distancia en unidades de metros. Para ello comenzamos definiendo la primera variable, metros, y el valor que posteriormente vamos a convertir en centímetros y en milímetros. Después comenzamos definiendo la segunda variable, en este caso centímetros, y multiplicamos metros por 100. Tenemos que 241 metros equivalen a 24.100 centímetros. De igual forma hacemos lo mismo para milímetros. Multiplicamos los metros por 1000. Y tenemos que 241 metros equivalen a 241 milímetros. Vamos a asignar una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios. Para ello comenzamos definiendo la primera variable, en este caso ohmios, y su valor, en este caso 21 ohmios. Ahora vamos a pasarlos a kiloohmios. En este caso asignamos la segunda variable, kiloohmios es igual a ohmios por 1000. Y decimos que 21 kiloohmios equivale a 21.000 ohmios. Para megaohmios multiplicamos ohmios por 1.000.000 y decimos que 21 megaohmios equivale a 21 millones de ohmios. Para declarar una matriz tenemos que comenzar ingresando los elementos de cada fila de dicha matriz. Entonces vamos a empezar colocando los elementos de la primera fila separados por un espacio, y esta fila la vamos a separar con un punto y una coma, así para todas las filas. Para visualizar esta matriz simplemente tenemos que dar enter, y como verán tenemos una matriz 4×4 de números reales con números negativos y números positivos. Entonces vamos a ingresar la otra matriz. De acá la tengo en la matriz B, la tenía en el historial de comandos. Para hacer operaciones entre esta matriz simplemente tenemos que colocar el nombre de la matriz o la letra, la operación y la otra matriz, en este caso la multiplicación entre matrices, la matriz A por la matriz B. Vemos que tenemos una matriz 4×4 de números reales. Igual para la suma, la matriz A, sumamos la matriz A más la matriz B, e igualmente para la resta. Como vemos, tenemos una matriz 4×4. Para esto solo separamos
los elementos de cada fila por un espacio, y para separar la fila de la otra, punto y coma, y visualizaremos nuestra matriz. En Scilab también podemos declarar vectores. Lo único que tenemos que hacer es colocar el nombre del vector, en este caso el vector U, y dentro de él los componentes, separados por un espacio. Simplemente vamos a dar a Enter una vez ya tengamos los elementos del vector, y aquí ya visualizaremos cada elemento del vector. Entonces, para multiplicar los elementos de este vector por un escalar, lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre del vector y multiplicarlo por el escalar que deseemos, en este caso por 10. Aquí tenemos la respuesta. Como podemos ver, 1 por 10 es igual a 10, 1 por 10 es igual a 10, 2 por 10 es igual a 20, y así sucesivamente. También podemos hallar el seno de este vector. Para esto nos vamos a la función sin, abrimos paréntesis y dentro de él colocamos el nombre del vector. Acá tenemos el resultado desde la columna 1 hasta la columna 6, es decir, del elemento 1 al elemento 6 y los restantes. También podemos hallar el coseno con la función acos. Igualmente dentro de los paréntesis colocamos el nombre del vector. También podemos obtener la tangente con la función tan, y dentro del paréntesis siempre vamos a colocar el nombre del vector o el parámetro que queramos resolver. También nos permite hallar la tangente hiperbólica con la función tanh. Aquí tenemos las operaciones básicas de vectores. Scilab tiene una gran variedad de funciones ya predefinidas. Entre ellas podemos encontrar la determinante de una matriz, la diagonal y su inversa. Para este ejemplo vamos a generar una matriz aleatoria una matriz 3×3 con un rango de números del 1 hasta el 15. Para hallar la determinante simplemente colocamos la función det y el nombre de la matriz. Para calcular su inversa, la función int, y asimismo para mostrar su diagonal principal con la función diag. En Scilab también podemos obtener el número pi y el número de Euler. Para este caso vamos a hallar la circunferencia o el perímetro de una circunferencia. Tenemos que la circunferencia es igual a 2 por el número pi por el radio, en este caso utilizaremos 45 centímetros. Tenemos una circunferencia aproximada de 2,82. Ahora, para calcular la raíz cuadrada del número utilizaremos el comando o la función sqrt, y entre ellas al número que queremos obtener, en este caso 25. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5.